Sí, y llegamos a la última, que muy bien de tiempo, y es el trasplante hepático en pacientes coinfectados por VIH y hepatitis B, estudio de la cohorte prospectivo 2006-2016, y es un estudio multicéntrico. Y lo presenta C. Manzardo. Sí, soy el doctor Manzardo Hospital Clinic y os presento estos datos relativos a pacientes coinfectados por VIH virus B sometidos a trasplante hepático en nombre de la cohorte FIPSE, que incluye 23 centros trasplantadores en España. Se ha hablado hoy mucho ya del trasplante hepático en pacientes coinfectados por virus C, pero sabemos muy poco de los pacientes coinfectados por virus B. De hecho, lo que se ha publicado hasta ahora son series pequeñas, sin un grupo comparador y con seguimiento corto. Os hago una breve resumen de la literatura para que os pongáis al día. El primer estudio se publicó en 2006, un estudio del grupo americano liderado por Nora Terrol. Este es un estudio por intención de tratar, o sea, vieron los pacientes que se evaluaban por trasplante hepático y de 35 pacientes que se evaluaron, 9 era demasiado pronto para el trasplante hepático, para evaluarlos. 10 pacientes tenían contraindicaciones, 3 relativas al VIH, 7 no relativas al VIH. 3 pacientes tenían una cirrosis demasiado avanzada para el trasplante y 9 pacientes llegaron, o sea, un 25 o un 26% llegaron a la lista de espera. De estos, 4 llegaron al trasplante hepático, 3 estaban en la lista de espera y 1 salió por mejora. Entonces, 4 casos publicados hasta el momento. 13 casos adicionales por el grupo de Didier Samuel y Jean-Charles Duclos-Vallée de París. Estos se describieron en 2008 en AIDS. Eran pacientes con diferentes características, coinfectados virus D, virus C, y globalmente tienen, aunque el título diga que es un seguimiento a largo plazo, si vamos a ver el artículo, la media de seguimiento son 32 meses y con una supervivencia, en este caso, del 100%. El estudio más grande hasta ahora publicado es del 2010, American Journal of Transplantation, también liderado por Nora Terrol. Tenemos 22 casos trasplantados coinfectados por virus B, un estudio multicéntrico americano. En Estados Unidos, a diferencia de España, que hemos incluido todos los centros trasplantadores, se han seleccionado algunos centros específicos. De estos centros, 22 pacientes se han incluido y no tienen un grupo comparador global de la cohorte, sino se compararon con 20 pacientes monoinfectados virus B seguidos en la Universidad de San Francisco. Aquí también nos dicen que es un seguimiento a 5 años, pero si vamos a ver, la mediana de seguimiento son 42 meses y no nos dicen cuántos pacientes llegan a los 5 años. Entonces, veréis que con nuestra cohorte FIPSE tenemos un número considerable de pacientes que llega a los 5 e incluso a los 10 años de seguimiento. Entonces, nuestro objetivo es conocer la supervivencia a medio, 5 y largo plazo, 10 años, del paciente, del injerto, de los pacientes coinfectados por el VIH, que se someten a un trasplante hepático, una cirrosis hepática relacionada por el virus B, y compararla con una cohorte de características similares y VIH negativos. Estos pacientes infectados por el VIH se trasplantaron entre 2002 y 2012 y se emparejaron con controles del mismo centro, de la misma edad, género, año de trasplante e indicación de trasplante en una proporción 1:3. Y los pacientes que se sometieron a trasplante hepático y coinfectados por el virus B son el objeto de este estudio. Este es el número de trasplante que tenemos ahora en España, en esta cohorte, 273 trasplantados hasta 2012, y el grupo comparador, 812 pacientes. Y en este estudio en especial vamos a ver los pacientes coinfectados virus B o virus B, virus C. Entonces tenemos una N de VIH positivo de 45 y de VIH negativos de 34. Hay una prevalencia mayor, de hecho, en el VIH positivo de la infección por el virus B. Y nos costó encontrar los controles de estos pacientes entre los pacientes VIH negativos. Vemos que los pacientes VIH positivos son más jóvenes,
que tienen más coinfección con el virus C, un 82% entre el VIH positivo y un 35% entre el VIH negativo, más coinfección con el virus D, 60% versus un 20%, y que las otras características, incluido el MEL score, el momento de trasplante y el tiempo en lista de espera, son muy similares entre los positivos y los negativos. Por lo que concierne las características peritrasplante, vamos a ver sobre todo las características del donante, que hemos valorado con el Donor Risk Index, que es un índice complejo que tiene en cuenta la edad del donante, la causa de muerte y también la distancia de donde viene el órgano. Y en este caso también no hemos visto diferencia significativa entre los positivos y los negativos. También en las características post-trasplante tenemos ya una mediana de seguimiento superior a los 6 años para los pacientes VIH positivo y alrededor de 6 años para los negativos, unas pautas de inmunosupresión inicial parecida para los dos grupos. Entre los VIH positivos, esto lo estamos observando también entre los pacientes infectados con virus C, tiene una tasa de rechazo agudo el doble de los pacientes VIH negativos, aunque en este caso por un problema de N no llega a ser significativo, pero hay una tendencia bastante clara. Y también valoramos los pacientes que reciben tratamiento frente al virus C y que los que alcanzan respuesta virológica sostenida. En esta serie todavía no hemos introducido los datos relativos a los nuevos fármacos. Y que el 9 y 12% se retrasplantan en los dos grupos y el 20 y el 12% sin diferencia significativa mueren en los dos grupos. Entonces, como supervivencia global, acordémonos que en los datos publicados hasta ahora para el virus C, la supervivencia a los 5 años de los pacientes coinfectados superaba muy poco el 50%, el 52-54%. En este caso, globalmente, tenemos una supervivencia muy buena a los 5 años, del 81%, sin diferencia significativa con los VIH negativos, y tenemos ya un número considerable de pacientes en riesgo a los 10 años con supervivencias que superan el 66%. Esto globalmente luego ya veremos en un subgrupo de pacientes que hemos analizado. Y también para el injerto tenemos un 77% a los 5 años y un 60% muy parecido a los VIH negativos a los 10 años. Si analizamos los pacientes coinfectados VIH virus B, pero mantenemos los pacientes con virus C que se han curado del virus C o antes o después del trasplante, tenemos resultados aún mejores, o sea, un 85% de los pacientes a los 5 años y más del 70% de supervivencia ya a los 10 años. Entre las causas de muerte que hemos analizado de estos pacientes, lo hemos mirado por periodo después del trasplante, en el primer año, entre los 2 y los 5 años y los 6 y los 10 años. En el primer año se mueren de recidiva del virus C y otro entre los 2 y los 5 años. Tenemos como causa de muerte el rechazo agudo, bueno, puede ser agudo o crónico, complicaciones quirúrgicas obviamente en el primer año y infecciones en el primer año también. Como limitaciones, y son datos que tenemos, pero que tenemos todavía que analizar, es el tratamiento en los dos grupos del virus de la hepatitis B pre y post-trasplante, el uso, porque a veces los centros tienen protocolos diferentes, de la inmunoglobulina específica frente a hepatitis B, las dosis que se utilizan, la duración y los criterios de discontinuación, si hay, y la incidencia del breakthrough viral del virus B post-trasplante. Entonces, como conclusiones, en nuestra serie podemos concluir que los pacientes infectados por el VIH que reciben un trasplante hepático o una cirrosis hepática relacionada con el virus B tienen unas tasas de supervivencia parecidas a 5 y 10 años comparadas con los VIH negativos. Muchas gracias. ¿Se abre el turno de preguntas? Sí. Nicolás Merchante, del Hospital de Valme, Sevilla. Enhorabuena por el trabajo. Aunque no sale estadísticamente significativo, si no he entendido mal, había una menor proporción de trasplantes en los coinfectados por hepatocarcinoma. ¿Crees que eso ha penalizado un poco los resultados de eficacia del trasplante? Porque parece que el trasplante en el hepatocarcinoma tiene mejor pronóstico que cuando es por la cirrosis, por otra indicación, ¿no?
Bueno, el hepatocarcinoma es un criterio de matching para matchear los casos y los controles. Entonces, en este sentido, el hepatocarcinoma está bien balanceado entre los VIH positivo y negativo. Nosotros publicamos el año pasado en el Hepatology que los pacientes con hepatocarcinoma VIH positivo o negativo tienen exactamente la misma supervivencia. Lo que hace diferencia y que cambiará en los próximos años es la cirrosis, sobre todo relacionada al virus C, y con los nuevos tratamientos esto probablemente cambiará un poco el escenario. Y si no hay más preguntas, te quería preguntar. Esto, el mensaje sería, recientemente también se ha publicado una revisión en el trasplante renal y hay una diferencia significativa entre los coinfectados con virus C o no, es decir, los que son solo VIH tienen una supervivencia similar a los que no son VIH, y aquí ocurre lo mismo, ¿no? Entonces tenéis casi un 40% de virus C, que sí, yo creo que es el que modifica toda la... Sí, bueno, de hecho, después de la época del interferón, esto cambiará completamente. Muchos pacientes no llegarán ni siquiera a valorarse para trasplante porque no llegarán al estadio de cirrosis, y de hecho estamos viendo ya una modificación del patrón de los pacientes que llegan a la lista de espera. Antes eran pacientes cirróticos coinfectados con el virus C, y ahora la mayoría son pacientes que la indicación de trasplante principal es el hepatocarcinoma. Pacientes no cirróticos con hepatocarcinoma. Esto está cambiando muchísimo. El trasplante renal también estaba relacionado con mayor número de rechazo los que tenían hepatitis C, que también supongo que serán aquí los causantes. Lo estamos analizando. Estamos analizando con las muestras que tenemos en Biobanco los motivos por el cual en todas las series efectivamente hay más rechazo en los pacientes coinfectados. Nosotros en su análisis de rechazo en la serie global hemos intentado relacionarlo con los fármacos, o sea, ver si los pacientes que llevaban inhibidores de la proteasa, por ejemplo, podían rechazar más por problemas de interacciones con los inmunosupresores, pero esto no sale significativo. Entonces estamos viendo más a nivel molecular, inmunológico y virológico los factores que podrían explicar esta mayor incidencia del rechazo en los pacientes VIH positivos. Y perdona, aunque no has presentado datos un poco de los rebrotes de virus B y qué tratamiento, ¿podría hacerte algunas preguntas? Digo, un poco para ver un poquito. Sí, es decir, claro. yo creo que el virus B no se cura nunca y siempre el tratamiento está, ¿no? Pero ahora que tenemos buenos tratamientos también con tenofovir o con entecavir, sí se puede un poco uno prescindir de la inmunoglobulina específica, que ha sido lo que ha permitido esta supervivencia. Y por otra parte, quería preguntar también esos estudios que se han hecho intentando revacunar a los pacientes y viendo a ver si podemos conseguir alguna curación del virus B en los pacientes trasplantados. Bueno, en pacientes VIH positivo, en el estudio de Noraterol, ellos no interrumpían hasta ese momento, y había ya entecavir, adefovir, en ese momento no interrumpían nunca la inmunoglobulina B, anti-B. Lo que hacían a partir del año, si los títulos de anti-S eran superiores a los 200, disminuían progresivamente la frecuencia de la administración de la inmunoglobulina B. Pero de momento, no, por lo menos hasta que no haya más datos en los pacientes VIH positivos, y la idea es no interrumpir la inmunoglobulina B después del trasplante. Y la otra pregunta era relativa... Era a pesar de tener siempre carga viral indetectable y estar en tratamiento supresivo. Yo creo que faltan datos en este... No, lo otro era los planteamientos de revacunación con intentos de curación definitiva del virus B en los trasplantados. Bueno, que algo hay, pero que los resultados, por lo menos algunos de estos que están aquí, que ya nosotros lo hemos hecho en alguno de esos, y no, la verdad es que no hemos tenido resultados positivos. Claro. ¿Dices en los VIH positivos o sí, en general? Trasplantados con virus B. En general sabemos que la respuesta en los VIH positivo, independientemente de que tenga supresión del VIH, es menor, y supongo que es un dato que podríamos mirar también si ha recibido vacuna post-trasplante en estos pacientes. ¿Alguna pregunta más?
Bueno, si no hay más, pues nada, agradecer a todos los ponentes y a todos los grupos por las excelentes presentaciones que hemos tenido y muchas gracias a todos por la participación.